Bueno, Pablo, ¿cómo se está impulsando, no? Haciendo hilo a lo que recién marcaba Mechi con Horacio Rodríguez Larreta, de distintos sectores impulsando el tema de reforma laboral, ¿no? Digo, en el Día del Trabajo, que fue el día de ayer, las movilizaciones que va a haber en el día de hoy, cómo está en debate y cómo se está empujando el tema, ¿no? Sí, sobre todo los sectores que responden a un interés más empresarial, digamos, porque ¿desde qué lugar se va a hacer una reforma laboral? Ahí, bueno, algunos dicen de sí, convenios colectivos anacrónicos. Bueno, pero incluso hay coincidencia de los propios gremios que muchos convenios han quedado viejos, obsoletos. Ahora, cuando se ponen en discusión esos convenios, la pregunta es, ¿desde qué lugar? Lo que se busca es aliviar la presión sobre los trabajadores, sobre los empresarios, o mejorar las condiciones de los trabajadores, porque ahí está la discusión. Lo que pasa es que muchos te dicen, bueno, pero una reforma laboral sin pérdida de derechos, ¿eh? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, eso es lo que plantearon en algún momento los gremios, es decir, bueno, se necesitan actualizar porque hay nuevas categorías, nuevas metodologías de trabajo, la tecnología ha modificado muchas circunstancias, pero lo que no se quieren delegar derechos, naturalmente, claro, ¿no? Por ejemplo, ayer la CGT planteó la necesidad de reducir la cantidad de horas de trabajo, algo que ya se ha comenzado a discutir fuertemente en Chile. En Chile está muy avanzada esta discusión. Sí, ya se votó, incluso. Claro, y se hace gradualmente en Chile, no es que es de golpe, digo, ¿no? Pero que se votó en su congreso y fue aprobada, digamos. Efectivamente. Después, la implementación será gradual. Bueno, lo mismo sucede en varios países de Europa. En Inglaterra incluso está incentivada con beneficios fiscales esa posibilidad. Bueno, pero en la Argentina, ¿qué se quiere discutir? Porque Bolsonaro hizo una reforma laboral y fue catastrófica, ¿no? Ahora Lula está viendo cómo modificarla. No mejoró las condiciones de empleo, no mejoró las condiciones salariales. Lo que hizo fue reducir la presión que podían tener algunos empresarios, pero eso no mejoró el contexto laboral. Está el costo del empleado, pero que no se va en sueldo, ¿no? Está más que claro. No, pero más que claro, la Argentina hace 5 años que vienen perdiendo los trabajadores. Por eso digo, el sueldo no es el costo mayor que tiene que atravesar el empresario hoy. Para nada. Después usted me dirá, bueno, pero hay empresarios chicos a los que les cuesta. Sí, efectivamente, hoy se da ese desarrollo en la Argentina, ¿no? Al empresario le cuesta pagar el salario y al trabajador no le alcanza. Claro. Pero eso tiene que ver con la cuestión económica, no con una cuestión de reformas laborales, sino con que todo está mal, digamos, económicamente. Y el tema de los juicios laborales, ¿no? Lo que se denomina allí, lo que es la industria del juicio laboral. Bueno, eso es es un discurso instalado, pero una falacia en los hechos. ¿No? Se plantea de que hay una especie de juicio en la industria, que hay trabajadores que solamente buscan un empleo para después poderle hacer un juicio al empleador. Cuando vos vas a las estadísticas, eso efectivamente no ocurre, digamos. No. Eso no está sucediendo. No hay una industria del juicio laboral. De hecho, los trabajadores deben esperar a veces hasta 6. Dicen, bueno, pero yo no tomo porque tengo temor, ¿no? A esa circunstancia. Porque se ha instalado discursivamente eso. Pero a veces los trabajadores esperan hasta 6, 10 años para poder cobrar un juicio laboral. Claro. Por lo cual, no es una cuestión. Si vos iniciarías un juicio para cobrarlo en 6 años, ¿qué industria es esa? Y mientras tanto, ¿cómo vivís? Eso es parte... Por eso digo... Hay una cuestión discursiva general de lugares comunes. También creo que es necesario, por los tiempos, ¿no? Lo que marcábamos, el advenimiento de las tecnologías, digamos, poder ayornar un poco los convenios colectivos de trabajo, pero estar muy atentos, ¿no? Con lo que se está pidiendo y solicitando. Mira, pasó mucho en la pandemia. En la pandemia el trabajo virtual no estaba regulado en la Argentina. No. Entonces... hubo una fuerte discusión de, che, ¿cómo lo aplicamos? Porque al final terminan trabajando más de la casa, o qué pasa con los controles, y qué pongo la computadora yo o la de la empresa. Bueno, tantas discusiones que se dieron en aquel momento. Entonces se planteó, se necesita también una reforma laboral que incluya lo virtual, porque muchos sectores ya lo incorporaron después de la pandemia. Dijeron, bueno, puede funcionar así, hagámoslo virtual. Bueno, pero hay que generar también condiciones que incluyan convenios laborales en este sentido. Claro. Pero esto es un debate en el que pero se va a dar, Pablo, hay que ver desde qué lugar. Me parece que los principales candidatos están tomando, ¿no? Esto de debatir reformas laborales, digamos, en la República Argentina. Sí, yo insisto, para mí hay que ver desde qué lugar. Después no sé si es posible y si se va a permitir. Digo, el contexto social sí lo va a permitir. Claro, creo, y por eso también habría que buscar algunas precisiones más, pero para que se dé una reforma laboral
de convenio colectivo tiene que haber acuerdos de patronal y sindicatos en el desenlace de ese acuerdo. Acá lo que se plantea es una cuestión más general, es cambiar todas las leyes para que desde el Estado o en consonancia con los empresarios... Una ley general, no tanto de convenios, ¿no? Efectivamente, pero es una discusión muy compleja porque siempre hay que ver desde qué sector. Pensemos en lo que pasó en Brasil, lo que generó es precarización, nada más que eso. Si nosotros, lo que nosotros queremos es que haya más trabajo en blanco, que haya mejores condiciones laborales, es que lamentablemente que no se vaya contra el derecho. En la Argentina la palabra reforma laboral fue precarización, o al menos se entendió o se buscaba eso. Porque siempre se planteó la reforma laboral cuando había crisis económica. Entonces se plantea la reforma laboral para aliviar la situación de empresarial, pero no como un objetivo de mediano a largo plazo, decir, es necesaria una reforma, estamos en un nuevo contexto laboral, necesitamos nuevos mecanismos, pero eso no se pensó en esa lógica, se piensa cada vez que hay crisis. Como una señal de ajuste. Te saqué de tema, discúlpame, porque vos venías con otro, vos venías con la presentación de River en el Maracaná hoy y te saqué a hablar de la reforma laboral. Pero vamos a hablar un ratito de River. Vamos a hablar un ratito. No me quiero animar a anticipar mucho porque vio los nombres del Fluminense y digo, ¿qué pasa en Brasil? Los traen a todos, che. Lo pasa caminando en el Maracaná, lo pasa caminando. Pero vamos a hablar de... A mí me parece una cosa muy, muy particular, ¿no? Porque los precios justos se van a ajustar... pero no porque esto sea en favor del mecanismo de inflación. Al contrario, como la inflación superó lo que se había previsto, van a tener que reestructurar esos precios justos que hoy son una entelequia. Vas al supermercado, hay 3 o 4 cartelitos, no sabes si en realidad se cumple. Bueno, obviamente el programa de hecho se cayó, ¿no? ¿Cómo buscan revitalizarlo? Bueno, con una actualización que sea diferente. En algún momento se decía, no puede ser mayor al 3,5%, 4%, porque se esperaba que la inflación fuera esa. Pero hoy tenés una inflación de 7 puntos. Entonces, ¿cómo haces en ese esquema, no? Es evidente que ni los empresarios cumplen, ni el Estado controla, ni los productos están en el valor prometido en los supermercados. Por lo cual, ahora se está planteando una reestructuración de esos precios justos, que es la negociación que tiene que hacer Tombolini. Tombolini que hasta ahora no acertó una. No, es como nada, Pese. ¿no? Nada. Nadie sabe por qué están en ese lugar ocupando una instancia. A lo mejor porque dirán, bueno, no se puede hacer nada mejor. En el caso de Pese yo creo que es más una cuestión política, si no, no habría razón para que siga ocupando ese lugar. Ahora, en el caso de Tombolini, que llegó junto a Massa, es un hombre de Massa, sería difícil, ¿no? que lo tocaran ahí porque dirían, bueno, pero no es Tombolini, es Massa, ¿no? Tombolini es un economista muy cercano al ministro de Economía. Y ahí la discusión es, ¿y cuál es el nuevo tope? ¿Cuál sería el nuevo tope? Porque el piso que está marcando la inflación es muy alto. Se espera que en la de abril, la que se va a dar a conocer ahora, esté entre el 7 y el 8%. ¿No? Estaría entre, algunas consultoras dicen 7,5, otras el 8. Hay una sola que dice 7,2, lo que sería inferior al mes pasado, igual. Pero es un incluso, piso Pablo, altísimo. Con alimentos por encima de ese promedio, además. Bueno, ni hablar. La carne el 10%, verduras un 20 y pico %, aceites un 8%. Es decir, todos están por encima de lo que marca la inflación. Digo, los productos sensibles. Después hay una enorme variedad de productos. Pero ahí la cuestión es saber... Bueno, ¿y qué base se va a utilizar para los precios justos? Plantea Massa la necesidad de, porque con el tema del dólar, todo se disparó, ¿no? Entonces, que cualquier nuevo acuerdo tiene que incorporar, hacerlo retroactivo a la primera quincena de abril. Es decir, que el impacto por esa especulación que hubo con el dólar blue, tengan que retrotraer los precios. Yo no conozco muchos antecedentes en la Argentina donde los empresarios bajan los precios. No hay. No. A lo sumo te lo suben un poquito menos, pero que te lo bajen... Se aquietó la suba, te dicen. Claro, eso es más complicado, que se retrotraigan los precios. Es muy difícil. Pero en principio esta sería la discusión, ¿no? Lograr retrotraer los precios y llevar a... Imaginemos que eso ocurre, ¿no? Que lo retrotraen. Bueno, ¿cuál es el precio de referencia? ¿Cuál es el valor de aumento de referencia? Porque el 4% no funcionó. No. 7 es muchísimo, 6 es alto también, porque ahí te marca un piso muy alto, ¿no? Lo mismo pasa con los combustibles. Ya las empresas de combustible empiezan a presionar y dicen, bueno, porque los acuerdos eran hasta agosto, recordemos, tanto precio justo, combustible y demás eran hasta agosto.
Lo que sucede es que a partir de marzo la inflación se disparó. Bueno, incluso el acuerdo de combustible lo veíamos en el interior del país, el 8, el 10% en algunas provincias. Ni siquiera se respetó el acuerdo del 4. Bueno, ahí está, porque no hay controles, porque no hay capacidad de influencia o de sanción. Ahora se sancionaron dos grandes empresas la semana pasada, no por incumplimientos de precios justos, sino porque le vendían más caro los almacenes, porque los almacenes nunca fueron incorporados. No. Entonces le daban un precio al supermercado, otro precio a los almacenes. Había una lista distinta. Era una lista distinta. Ahora, ¿eso revela la situación? No. Y no, porque además son volúmenes las multas, son volúmenes que para esas empresas no es nada. Entonces termina siendo un tirón de orejas y no mucho más que eso. A ver, Pablo, también esto de redefinir, ¿no?, la comercialización, las formas de producción, la redistribución. Hoy hablábamos con Juan Manuel Rossi, el presidente de FECOFE, hoy más tempranito, en la mañana de hoy. Dijo que las experiencias que tienen de poner en góndola los productos es el 40% más barato. 40% más barato. Sí, pero bueno, hay un lobby muy fuerte de 3 o 4 que manejan toda la industria de los alimentos que es muy difícil de romper. Bueno, claro, porque las economías regionales, las empresas, las pymes que producen alimentos en el interior tienen que lidiar con estas circunstancias. No entran en góndola, Pablo, ni siquiera. Claro. Este es un debate que yo creo que va a ser muy corto, que no va a ser tan extenso como el que se dio anteriormente, pero en el que ya la credibilidad del programa y las pautas de referencia se han perdido. Están echadas. Es muy complicado que eso vuelva a tener una cierta efectividad. Bueno, en ese marco es que se está dando hoy la discusión sobre los precios justos y la inflación en la Argentina. Muchas gracias, Pablo, y mucha suerte en el Maracaná. Que tengan una buena representación del fútbol argentino. Hoy nos quieren mofar y no pueden, porque es demasiado grande. Que les vaya muy bien y festejen una vez más y hagamos el maracanazo argentino. Ay, Dios. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao.